Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Saludamos también a todos quienes nos ven a través de nuestra transmisión. Y bueno, la última alabanza que nuestros hermanos entonaron, sin duda alguna es más que introductoria y nos va a ayudar con toda certeza a poder conocer de mejor manera lo que Romanos nos está enseñando. Cuando dice declarados justos, todo lo que hemos visto a lo largo de los capítulos de Romanos, en esencia, se traduce en esa maravillosa o en ese maravilloso decreto de Dios, esa declaración de que somos en Él declarados justos. Los invito a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Estamos comenzando exactamente la mitad de la carta, el capítulo 8. Esta carta tiene 16 capítulos y Romanos 8 es el capítulo más largo de la carta y nos vamos a dar cuenta que su extensión se debe justamente a la temática que va a tratar. Romanos 8.1 dice así, hasta el versículo 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre amado, venimos esta mañana delante de ti, en primer lugar dándote gracias, Señor, por la maravillosa palabra que nos concedes, Señor, porque realmente tenemos el privilegio de contar con tu palabra, todos nosotros, Señor, porque podemos libremente escudriñarla, Señor, y libremente también predicarla, y libremente aún aplicarla, Señor, a nuestras vidas. Enséñanos por medio de este pasaje lo importante, lo vital, lo trascendental, que resulta ser, Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Despacito porque en realidad no me caracterizo por tener... Ahí sí. Ok, este capítulo 8 que comenzamos hoy, ¿no es cierto?, nos va a introducir en una sección sumamente importante de la carta y de la doctrina cristiana. Ya hemos revisado en los capítulos anteriores, del 1 al 7, básicamente nuestra condición como seres humanos. Y les recuerdo solamente el 1.18. Dice que la culpa de la humanidad, ¿no es cierto?, la culpa que tenemos con la humanidad, capítulo 1, versículo 18, rápido, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿No es cierto? Hay una ira que se desata sobre la humanidad de parte de Dios. El capítulo 3.9. Capítulo 3.9. Pues, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aquí los incluye a todos, judíos y gentiles. El concepto gentil es todo no judío, por lo tanto, toda la humanidad. Y el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el capítulo 7, versículo 23
23 al 25, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Todo esto hace exclamar al apóstol, miserable de mí. No está hablando de un Pablo no convertido, está hablando de un Pablo convertido, de un Pablo como hijo de Dios ya. Y él expresa, si hacemos un resumen, todo lo anterior, ¿qué es lo que dice? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí viene el bálsamo, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hasta ahí llega, ¿no es cierto?, lo que hemos revisado. ¿Y qué es lo que dice? Claramente, primero hay una condición. Todos somos pecadores. Todos estamos bajo condenación. Algo que normalmente no se predica porque obviamente resulta impopular, pero el texto nos obliga. Por eso es que también, o por eso también es importante estudiar una carta, un libro de principio a fin, porque nos obliga a pasar por estos pasajes que son parte importantísima de nuestro proceso de salvación. Entender que mi condición era parte de los que no hay justo ni aun uno, apartado de Dios, condenado, bajo condenación, como queramos verlo. Y además de eso me dice que la ley de Dios es buena, agradable y perfecta, y la ley me muestra el pecado, pero no tiene el poder para salvarme, sino que tiene el poder para condenarme. Porque estoy absolutamente fuera del alcance de cumplir la ley de Dios. Entonces, todo eso genera una presión, por así decirlo, al punto que en el versículo 24 del capítulo 7, Pablo declara miserable de mí. Yo creo que en la época egocéntrica que vivimos nosotros el día de hoy, donde nos amamos tanto unos a nosotros, o nos amamos tanto, a nosotros mismos, que esta expresión miserable de mí es absolutamente fuera de toda aceptación por parte de la cultura en que vivimos. Nunca ha sido, el hombre siempre ha sido vanidoso y egoísta, pero esta época, si tiene una característica, es esa. Y ya Pablo lo dice a Timoteo, recuerdan ustedes en 2 Timoteo, recuerda que en los últimos tiempos, lo primero que dice, serán tiempos peligrosos. ¿Por qué serán peligrosos? ¿Porque los leones serán más feroces? No. Será peligroso, y el más peligroso porque los hombres seremos amadores de nosotros mismos. Amadores de nosotros mismos, es decir, aquello que es natural, ¿no es cierto?, en nuestra condición pecaminosa se va a ver amplificado. Y por lo tanto, eso va a hacer que sea el tiempo tan peligroso como el que vivimos hoy día. Entonces, después de todo esto, viene el capítulo 8, versículo 1, que dice una expresión y una declaración maravillosa, restauradora. Dice, ahora pues. Entonces, ese ahora pues es una frase tipo adverbio, pero que continúa, ¿no es cierto?, en función de todo lo demás, todo lo que hemos dicho anteriormente. Ahora pues, ya sabemos, ya estamos claros cuál es nuestra condición, cuál es nuestra incapacidad, cuál es el tamaño de Dios. Y a pesar de todo eso, entonces ahora dice, ahora pues, ninguna condenación. Esas son las palabras más preciosas que puede escuchar un alma pecadora que reconoce la condición anterior. Por eso, hermanos, el Evangelio de Jesucristo no tiene contexto si la persona no llega a este punto, en distintos niveles. No se trata que se tire al suelo, llore, se revuelque, no, pero que sienta el peso del pecado, como aquellos primeros hermanos nuestros, judíos, que en Pentecostés, ¿no es cierto?, después de la predicación de Pedro, ¿qué dicen? Hermanos, ¿qué hacemos? Dice que su corazón se compungió. ¿Cómo puedo predicar a un Salvador si ni siquiera sé de qué me va a salvar? Es más, ni siquiera acepto que me salve porque, ¿han escuchado eso? Yo no me arrepiento de nada. Ese es como un cliché, casi como que, mira, yo en realidad no me arrepiento de nada. Bueno, en Cristo nos tenemos que arrepentir de todo. De todo. Y si eso no se produce, el Evangelio no tiene contexto. Por eso es que estamos
llenos las iglesias en general de personas que no sabemos si son cristianos o no. Porque hacen una declaración verbal, pero su vida es exactamente como la del mundo. Y en vez de infiltrar este mundo, se mimetizan con el mundo. Entonces, mis hermanos, el apóstol cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay, y aquí viene la condicionante, para los que están en Cristo. O es decir, si una persona, un alma no está en Cristo, todo lo anterior se le va a aplicar. Todo lo anterior se le va a aplicar. Toda la condenación se va a aplicar. Y esa palabra condenación, si la alcanzo a ver aquí, porque es la palabra catácrima en realidad, en el griego, catácrima, y significa una sentencia adversa. No es una sentencia en forma genérica, sino que es una sentencia adversa, definitiva, irreversible. Sentencia adversa, definitiva e irreversible. Esa es la condición. ¿Podíamos nosotros como seres humanos por sí solos salir de esta sentencia? No. ¿Portándonos medio bien y diciendo, no, en realidad yo no soy tan malo? No. Y eso es lo que tenemos que entender de por qué tuvo que venir Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es un evento majestuoso, increíble, inentendible. Dios viene a este mundo. Es así de grave la condición del ser humano. Jesús nos dijo, ¿cuál será el mejor arcángel que tenemos? Miremos para abajo a ver quién pudiera servirnos de acá. ¿Recuerdan el pasaje de Apocalipsis cuando Juan dice que estaban los sellos ahí y se miró arriba, abajo, por todos lados? ¿Y qué dijo Juan? Ahí está. No se halló a nadie. ¿Y qué produjo en eso en Juan? Se puso a llorar de pena, desesperación, quién sabe. Pero el anciano le dice, tranquilo, ahí está, el Cordero de Dios. Entonces, hermano, si nosotros entendemos bien el Evangelio, lo predicaremos bien. Lo que estoy diciendo es que entendamos que tenemos que cuidar la forma siempre, pero nunca debemos transar el fondo. Yo no le puedo decir a una persona, a un pecador cualquiera, Dios te ama y tiene un plan precioso para tu vida. Ven a Él. Él va a solucionar todos tus problemas. Entrégale tu vida. No, esa es la otra cara del Evangelio. Tengo que decirle la primera cara del Evangelio. Eres un pecador, estás perdido y estás condenado. Y si te mueres en este instante, en un abrir y cerrar de ojos, vas a hacer un pestañeo y tu alma va a pasar una eternidad apartado de Dios y no te vas a encontrar con tus amigos de juerga. Vas a estar en condenación por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Ahora, ¿cómo le transmitimos eso? Hay que buscar la forma. No sé cómo maquillarlo, pero hay que buscar la forma. Porque no se trata de cometer una brutalidad con la gente, no. Se trata de realmente hacerlo con un corazón de amor. Con un corazón de amor. Pero de alguna manera la persona tiene que darse cuenta de la condición en que se encuentra. Y cuando esa condición es reconocida por la obra de Dios, entonces el Evangelio es esto, ese salvavidas, ese bálsamo. Entonces, mis hermanos, de eso se trata esto. Cuando se predica una especie de, no evangelio, ni siquiera le voy a llamar evangelio, pero de propuesta, ¿no es cierto?, en la cual el actor principal sigo siendo yo, ¿no es cierto? Obviamente vamos a obtener muchas decisiones, pero probablemente no conversiones en proporción a aquellos que hacen una decisión, ¿no es cierto?
Entonces aquí dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación, no hay nada. Recuerdan, más adelante va a decir al final del capítulo 8, estoy seguro de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Su salvación es definitiva, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni lo del lado, nada creado nos puede separar del amor de Dios. El capítulo 8 comienza con ninguna condenación y termina con ninguna separación. El Hijo de Dios está seguro. La salvación no se pierde. Lo que pasa es que hay muchos, demasiados, que se llaman cristianos y no lo son. Porque por los frutos se conoce, hermanos. Si tú no escuchas eso acá, ¿dónde lo vamos a escuchar? ¿Dónde lo vamos a escuchar? Y viene de la palabra de Dios. Entonces, en virtud de eso, dice el apóstol, volvemos al 8, ninguna condenación. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 1, 8 y 9. Bueno, está hablando de que Dios juzgará a los pecadores cuando Él venga. Nos centramos en el versículo 8. Entre las cosas que dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Retribución. Si tus pecados, si te vas de este mundo sin tus pecados haber sido pagados en la cruz del Calvario, entonces los vas a tener que asumir tú. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Entonces, volvemos a Romanos. Ese es un versículo solamente. Cuando dice, ahora pues, ninguna condenación, ¿no te hace suspirar y de agradecer a Dios? ¿Sabes por qué? Porque no lo merecíamos. Nosotros no somos mejores que los que están sin Cristo. No somos mejores que ellos. Pero sí somos salvos. Y si estamos puestos aún en esta vida, es porque queremos y debemos entender que nuestro propósito principal en esta vida es predicar el Evangelio. No solamente con nuestra boca, sino con nuestra vida, pero también con nuestra boca. Porque hay muchos que dicen, no, en realidad, mira, yo siempre me preocupo el testimonio porque mi testimonio habla por sí solo. No, tu testimonio complementa tu predicación y tiene que ser, ¿no es cierto?, congruente, no perfecto, congruente con lo que tú profesas ser. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuerde que cuando hablamos de la carne, estamos hablando de dos facetas. Una es la mente carnal, que es el ser interior, que ese Dios lo redimió ya. Estamos muertos a esa ley, pero queda la ley carnal o del pecado en la carne. Recordamos el versículo ahí mismo en el 7:23. Perdón, 22 y 23. Que nos va a explicar esto. Porque según el hombre interior, el nuevo yo que está dentro de mí, creado por Dios, ¿qué dice? Me deleito en la ley de Dios, ¿no es cierto? Pero veo otra ley, ¿dónde? ¿Adentro?
No, afuera, en mis miembros. En mis miembros. Aquello que me impulsa. No quiero, lo hago. En realidad no quiero pecar. ¿Pero por qué peco? Porque yo he muerto al pecado, pero el pecado no ha muerto a mí. ¿Y dónde está acuartelado el pecado? En mis miembros, dice. En mi lengua, en mis ojos, en mis manos, en mis pies. ¿No es cierto? De hecho, la parte en que más se concentra es como aquí, entre el labio superior y a mí. Hay un capítulo entero dedicado a eso. Un capítulo entero dedicado a eso. No hay un capítulo entero dedicado a las manos, ni siquiera a los ojos, a la lengua. Con ella encendemos un incendio, ¿no es cierto? Entonces, tener en cuenta la ley de pecado, ¿no es cierto? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Ya no está dentro de mí. Yo quiero hacer el bien. Yo no quiero pelar, pero pelo. ¿No es cierto? Si a alguien le gusta pelar, tiene que pensar bien adentro, porque entonces eso significa que no hay una transformación en el hombre interior. Y uno, porque todos caemos en eso, ¿no es cierto? Todos caemos en eso, en mayor o en menor medida, ¿no es cierto? Y lo disfrazamos con que es un comentario, ¿verdad? Pero el Señor, el Espíritu Santo dice, no debiste. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Arrepentirnos, volver a empezar, tomar la experiencia, morder la lengua antes de que salga el nuevo comentario, porque es una lucha, esa es la batalla espiritual. Quien no ha nacido de nuevo no tiene esa lucha, solo el Hijo de Dios la tiene, Entonces dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra andar ahí da la idea de una forma de vida, que aunque no es perfecta, es claramente reconocible. Aún en nuestra condición como pecadores, hay una tendencia claramente reconocible, que la Biblia también le llama fruto, de esta lucha y el resultado de ella. Pero necesitamos nosotros saber que sigue habiendo una ley en nuestros miembros de pecado que va a querer, por supuesto, imponerse a la ley del Espíritu que está dentro de nosotros. Nosotros podemos leer un salmo y lo encontramos maravilloso. ¿Cuántos, no es cierto, en sus matrimonios, y por favor, el amor todo lo puede, todo lo... 5 años después, como que esa palabra no es tan efectiva, porque la naturaleza de nuestros miembros es la que nos empieza a atacar. Muchos dicen, oye, qué precioso el capítulo 13. Yo lo encuentro terrible. Y solo en Cristo se puede cumplir algo de eso. Entonces, por eso es que Pablo, después que tiene este reconocimiento de su lucha interna, que es lo que dice, miserable de mí. ¿Cuántas veces tú como cristiano, y no es que tengas baja autoestima, no, porque ya no se trata de eso, pero miserable de mí, ¿cómo soy capaz, siendo pastor durante tantos años, habiendo leído? Y viene la cuestión, ¿cómo es posible? Ya no, ¿sabes qué es eso? Ya no te molesta, ya el problema no es con la persona, no es con él, sino que es con uno. ¿Cómo tan tonto? Y uno se autoinsulta, ¿no es cierto? Sale de esa inmadurez que no me miraron, no me saludaron, no me dijeron, no. Y todo siempre, el inmaduro, siempre los culpables son los otros. Siempre. Pero cuando tú vas madurando, ¿sabes qué? Te da rabia contigo porque lo leíste, lo crees, te emocionaste, lloraste. Y lo hiciste. Entonces, de eso se trata. Esa es la batalla. En eso nos tenemos que entretener hasta que el Señor venga por nosotros o nosotros vayamos a Él. ¿Ya? Entonces dice, no andar en la carne, ya no en nuestra mente, ese es el hombre interior, sino que la ley que está en mis miembros. Por eso, vuelvo a insistir, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este
no de esta mente, de este cuerpo de muerte, ¿no es cierto? Y el cuerpo está comprobado que de alguna manera todas las cosas que están arraigadas, una persona, por ejemplo, que tiene problemas con el cigarro y quiere dejar de fumar, sabe que es malo, sabe que esto, lo intenta todo, pero igual fuma. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo está totalmente, ¿no es cierto?, apoderado de ese vicio, o cualquier otro, ¿ya? Y aunque compre esos cigarros, que son, y todas estas cuestiones que han tratado de inventar. Bien, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Fíjese la diferencia. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. En el capítulo 8, el Espíritu se nombra 19 veces. Es uno de los capítulos que hace mayor énfasis en el Espíritu Santo, por cierto, ¿no es cierto? La ley del Espíritu, ¿qué es lo que es? Vida. ¿En quién? En Cristo. Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor Jesucristo. Yo soy la verdad y la vida. Jesús dijo, yo no los voy a dejar solos, les voy a mandar al Paracleto, a alguien igual que yo, que es el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En la Biblia uno puede describir varias leyes, ¿no es cierto? Está la ley del pecado en mi mente cuando no estoy convertido, y por cierto en mis miembros. Cuando estoy convertido al Señor, la ley del pecado de mi mente desaparece porque hay un nuevo interior, un nuevo ser interior, pero queda la ley de mi carne contra la cual tengo que batallar. Y está la ley de vida en Cristo Jesús. Desde el momento en que el Espíritu Santo vino a morar en ti y en mí como hijos de Dios, nosotros hemos recibido, ¿qué cosa? Vida. Y entonces uno dice, pues yo estaba vivo. Sí, pero vida espiritual. Ese espíritu es el que te guía a toda verdad, el que te enseña la palabra, el que te redarguye, el que nos dice las cosas como son, ¿no es cierto? El que cuando nosotros estamos alimentando nuestros miembros carnales, ¿no es cierto?, lo contristamos adentro. Es el único que puede darnos ese tipo de vida. Esto no sé, un pájaro vuela y aunque está la ley de gravedad, tiene vida para vencer esa ley de gravedad. Pues está diseñado así. Pero si tú pescas un pájaro disecado, aunque tenga las manos aladas, ¿qué va a pasar? Se va a caer, porque no tiene vida. Así es la gente sin Cristo. Parece viva, pero está muerta. Está muerta. Nosotros como hijos de Dios estamos vivos. Estamos muriendo por fuera, pero estamos viviendo por dentro. Y cuando terminemos nuestro tránsito terrenal y terminemos de morir por fuera, entonces ¿qué va a suceder? Vamos a recibir un cuerpo glorificado. Y ahí sí, el pecado nunca más va a tener posibilidad alguna de encontrar algún nicho donde anidarse, porque ya nos habremos deshecho del cuerpo de muerte, Entonces dice, porque la ley del Espíritu es vida, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Siempre la vida. Recordamos Romanos 6:23 solamente, que lo nombramos. Primero 6:12, para recordar. 6:12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Ven? El pecado, ¿dónde? En vuestro cuerpo mortal. ¿Ya? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El hombre interior, mi mente, está libre, ¿no es cierto? Y es nueva, pero el cuerpo es mortal y el pecado está arraigado ahí. Por lo tanto, un hijo de Dios lucha contra eso. ¿Para qué? Para que no reine el pecado, no dentro de nosotros, en nuestro cuerpo mortal. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, vuestro exterior, al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntenlos ustedes mismos, presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Está hablando de forma espiritual. Vivos de entre los muertos.
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. Cuando aquí se lee la ley, y eso es el peligro de no tener los contextos, porque aquí está hablando de la ley del pecado, no está hablando de la ley de Dios. Entonces muchos dicen, ay, no estamos bajo la ley. No, si estamos bajo la ley, siempre. Pero ahora, ¿qué somos? ¿Cumplidores de la ley en nosotros mismos? No, en Cristo Jesús, porque la ley la dio Dios. Él no ha abolido la ley. Y la ley es agradable, buena y perfecta. Pero el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros porque no estamos bajo su ley, la ley del pecado, sino bajo la gracia. ¿Se entiende? Recuerden que Pablo era un rabino y por lo tanto son la forma en que tenían los rabinos de hablar. Siempre hablaban así. Y hoy también. Entonces dice, bueno, si dos personas entran a un lugar y uno sale limpio y el otro sale sucio, el que sale sucio va a creer que está limpio, y el que sale limpio va a creer que está sucio. Pero ¿cómo pueden saber eso? Y empiezan así. Y al final llegan a conclusiones, pero se dan vuelta en una misma idea. Pablo viene hablando de la ley hace rato. Entonces hace preguntas retóricas. ¿Qué pues diremos? Si ya no estamos bajo la ley del pecado, ¿tenemos libertad para pecar? La respuesta es, él mismo se responde, no. Y así sigue. Entonces, volvemos al capítulo 8. Dice, ahora pues, voy a leer de corrido esta parte. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Eso debiera alegrar nuestro corazón, llenarlo de gratitud. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros no andamos conforme a la carne desde el punto de vista de que nuestra mente ya no sirve al pecado. Andamos en el Espíritu. ¿El Espíritu dónde habita? ¿Afuera o adentro? Adentro, ¿no es cierto? Esa es la ley interior del Espíritu. Pero permanece la ley del pecado en el cuerpo y es contra esa ley que yo tengo que luchar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Esa muerte eterna, esa condenación. Y acá dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. La ley era imposible que la ley nos diera salvación. La ley solo nos mostró el pecado, pero no puede hacer nada por nuestra naturaleza carnal. Nada por nuestra naturaleza carnal. Cuando nos levantamos en la mañana y nos miramos al espejo para lavarnos la cara, ¿no es cierto? Normalmente la cara está chasconeada, los que tienen más pelo. Es como que pegarse una regla, pero el espejo no te puede arreglar. El espejo te muestra cómo estamos. Esa es la ley. La ley nos muestra, pero no tiene ni el poder ni la capacidad de hacer nada por nosotros. Y lo que es más terrible aún, tiene la capacidad de condenarnos. Porque la ley se tiene que cumplir. Dios no va a pasar por alto el pecado. Entonces la ley se tiene que cumplir. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, entonces ¿qué hace Dios? Nos muestra el pecado, nos dice, este es el estándar, ahí está tu incapacidad. Dios, y esto es el bendito evangelio, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué dice semejanza de carne? Porque era un ser humano 100%, pero sin pecado. Sin pecado. Si Cristo hubiese cometido un pecado,
el plan de salvación se viene a pique. Por eso no es solo que Él murió por nosotros, sino que también vivió por nosotros una vida perfecta. Entonces dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Igual que nosotros, 100% hombre, 100% ser humano, pero también 100% Dios. Entonces esa semejanza implica el hecho de que era como nosotros. Y vamos a primera Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51. Evangelio de Juan, capítulo 6. ...6:51... Jesús está hablando acerca del pan de vida, haciendo la analogía con el maná que recibieron en el desierto los israelitas. Y dice en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesús no salió de una panadería, Jesús vino del cielo. Si alguno comiere de este pan, y uno tiene que entender también el lenguaje retórico, Jesús no era una marraqueta. Pero está diciendo, Él es el alimento espiritual, Él es. ¿Entiendes? Está hablando en esa idea. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué es lo que dio Dios? ¿Su espíritu? No, ¿a quién le encomendó su espíritu? A Dios. Su espíritu no podía ir al infierno. En tus manos entrego mi espíritu. ¿Qué dio por nosotros? Su cuerpo. Su cuerpo. ¿No es cierto? ¿Dónde está nuestro pecado como hijos de Dios? En el cuerpo. ¿Dónde está el pecado del ser humano? En la mente y el cuerpo. Pero ¿qué es lo que dio Dios? Su cuerpo. ¿Y qué nos mandó? Su espíritu. Es decir, el pecado lo deja fuera de nosotros, no dentro de nosotros, para que nosotros luchemos contra ese pecado. Entonces dice, mi carne la cual yo daré por la vida del mundo. Mi carne, no mi espíritu, mi carne. El espíritu es de Dios. ¿Se entiende eso? Bien. Ahora sí, Hebreos capítulo 4. Porque cuando Jesús carga los pecados, ¿dónde los carga? ¿En su interior? No, en el cuerpo. Y ese cuerpo tenía que ser perfecto, porque si no era perfecto, si hubiese cometido un pecado, entonces ya se desecha. Y ahí entendemos por qué los sacerdotes y el sumo sacerdote revisaban el bichito por arriba, por abajo, que no tuviera ninguna mancha. Era la figura del Cordero de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Aquí lo va a explicar. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, recuerden que Cristo cumple todos los oficios. Él es el sumo sacerdote, Él es el Cordero, Él es todo. ¿No es cierto? Es decir, nosotros no tenemos ninguna intervención en esto. Por eso es que la salvación no es por obras, es por gracia. Él lo hace todo. Porque si nosotros hubiésemos intentado hacer algo, echamos a perder el plan. Echamos a perder el plan. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El Hijo de Dios traspasó el cielo, el velo del cielo, no el velo del tabernáculo o el templo. Pero mira lo que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Eso es lo que hace a Cristo único en todo sentido. Siendo Dios, habiendo traspasado el cielo, Él no desconoce nuestra lucha, nuestra batalla, porque Él también la tuvo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Las mismas tentaciones que tenemos nosotros las tuvo Jesús, pero sin pecado.
pero sin pecado. Y como traspasó el cielo, entonces ahora acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿De dónde estamos tomados nosotros? ¿En quién estamos? En Cristo Jesús. Capítulo 5, ahí mismo en Hebreo, versículo 1 al 3, continuando la idea. Y acá va a hacer la analogía o el paralelo con los sumos sacerdotes terrenales. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Recuerden, incluso el sumo sacerdote cuando entraba tenía que ponerse el pectoral que tenía 12 piedras preciosas que representaba a cada una de las tribus de Israel. ¿Por qué? Porque él iba en representación de todo el pueblo. De todo el pueblo. Entonces dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Él también tiene debilidad, él también tiene pecado. Y por causa de ello, de su pecado, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Por eso es que todo eso era una figura. Porque nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, no realizó un sacrificio por Él, solo por nosotros, porque en Él no había pecado. Entonces, volvemos a Romanos, versículo 3, 8:3. Porque lo que era imposible para la ley solo nos muestra el pecado, pero no tiene poder para cambiar nuestra condición. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, débil por ella misma, no, porque es buena, santa y perfecta, débil por nuestra carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? De Cristo. De Cristo. Para que la justicia, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué significa que la justicia se cumpliese? La justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que cuando nos salva, nos declara justos y nos imputa su justicia. No solamente nos declara justo, eso es algo posicional. De las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, sino que además dice que nos declara, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué significa eso? Ya somos justos y por lo tanto ahora podemos buscar hacer la ley de Dios, la justicia de Dios desde adentro. Y esa es la lucha contra el pecado. Se tiene que ver en nosotros que estamos luchando contra el pecado y estamos buscando en obediencia cumplir la ley de Dios. Eso es lo que llamamos nosotros santificación. El proceso de transformación, que aunque no es perfecto, es consistente, es genuino, es honesto, porque ya no sale de un legalismo de sentirme mejor que otros, sino que sale de un corazón que ama y lo único que quiere es agradar a Dios. Agradar a Dios. Y que lucha con todo aquello que no agrada a Dios, que se dejó de las justificaciones, que se dejó de todo lo que pueda dejar, y lo único que busca es agradar a Dios por aquel que murió por mí. Y ahí se personifica, ¿no es cierto? Se individualiza en cada uno de nosotros. Jesús no murió al voleo, murió por cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuánto más debe esto surgir de nosotros, de un corazón realmente constrito y humillado cada vez que caemos en pecado? Y entonces ahí viene la maravillosa gracia de Dios que dice: Él es mi defensor, Él intercede por mí. Jesús no intercede por los no cristianos, intercede por nosotros, para que nosotros vivamos buscando cumplir la ley. ¿Se está cumpliendo la ley de Dios en tu vida, en mi vida? Esas son las preguntas trascendentales que tenemos que hacer. Esas son las preguntas trascendentales. Jesús dijo: el que me ama obedecerá mis mandamientos, todos ellos. Pero ¿cuál es la motivación? El amor. ¿Por qué el amor? Porque Él me libró de la ley del pecado. Él
En Él no hay condenación, no soy condenado, soy un criminal liberado, salvado para la gloria de Dios. Y en tu corazón tiene que arder el deseo de agradarlo, porque ¿qué puede ser más maravilloso que eso? Y eso debiera ser suficiente para no tener una vida tan amargadona, independiente de lo que nos pase alrededor. Lo que siempre digo yo, esos cristianos con echar, que no se trata de pero se trata de tener una vida. Incluso podemos tener la mejor vida, mejor que los que están muertos espiritualmente. Y a veces somos más amargados que ellos por, perdónenme la palabra, estupideces. No estoy hablando de alguien que está sufriendo porque realmente tiene una enfermedad capital y está luchando contra eso, o tiene reales dificultades con un hijo, con situaciones reales en que se compunge el corazón y no están las cosas, hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Pero, ¿por qué se pelean los cristianos? ¿Por qué se alejan de la iglesia los cristianos? No mayoritariamente porque descubrieron que la doctrina era mala, sino porque tuvieron un problema con estas personas, con esto. Como hay tanta iglesia, no me voy total, me olvido, no trato nada. Y no, hasta aquí no me dijeron esto, no me invitaron, me dejaron fuera. No fue el pastor a saludarme a la mesa, entonces no vengo nunca más. ¿Cierto? O justo cuando venía yo vi que se desvió y se metió al baño. O a otro lado. Sí, bueno, yo tengo problemas de próstata, normalmente todas mis vueltas son así, claro. Porque sacamos conclusión al tiro, porque estamos tan enamorados de nosotros que no concebimos que no me miren, no me aplaudan, no me abran. Todo se trata de mí. No me llamen. Todo eso está tan distorsionado en nuestra vida y por eso es que a veces suena como que no hay que llamar a nadie. No, es que se ha vuelto como el antídoto para: hola, ¿cómo estás? Sí, mira, es que en realidad he tenido problemas, no, sí, es que yo no voy más porque esto acá y no me gustó esto otro, ¿sí? ¿Y qué decimos nosotros? Bueno, pucha, entiende, las cosas son así. En vez de decir, hermano, estás en pecado. Trata eso. Si no puedes pasar por alto el pecado, trátalo. Pero no estás bien. Por eso es que, hermano, a veces alguien se manda una pachotada, cualquier cuestión, y se enoja y dice tonteras y cosas así, y después, ¿qué decimos nosotros? Bueno, es que en realidad los hermanos están pasando por problemas y por dificultades. Hay que preocuparse los hermanos, como si no nos preocupáramos. Como si no nos preocupáramos. ¿Qué es lo que queremos? Que le vayamos a sobar el lomo, ¿no es cierto?, para que no se vaya. No se trata de ser ni esto, ni duro, ni nada. Se trata de decir, maduremos, maduremos. Toda la vida, no, es que sabes que hay que llamarlos porque, sí, no podríamos decir de aquí arriba, mira, los pastores lo hemos llamado 20 veces, 5 veces, 3 veces, 2 veces, tiene este problema, se mandó embarra. Hay cosas que no se pueden decir, pero tú tienes que entender las cosas. Y si tanto tienes eso, llama tú, porque tú también eres parte de la iglesia. Cuando alguien dice, no, mira, nadie me llama, solo la hermana Juana. Bueno, la hermana Juana es parte de la iglesia, entonces te llamó la iglesia. ¿O no? No, es que yo quería que me llamara la hermana Luisa, que ella es como... Eso es egocentrismo. Eso es egocentrismo, hermano. Por eso es que nos cuesta madurar, y acá está la esencia de esto. La justicia y la ley se tiene que cumplir en nosotros. ¿Quién cumplió perfectamente la ley? Jesús. ¿A quién tengo que mirar? A Jesús. ¿A quiénes tengo que mirar de los caídos? A los que luchan y buscan ser como Jesús. Eso es. Si empiezas a mirar por otro lado, te vas a empezar a desvanecer. La ley se tiene que cumplir. 2 Corintios 10. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 6.
4 al 6. Desde el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, el cuerpo, no militamos según la carne, porque nuestro interior ha sido cambiado. ¿No es cierto? Claro que andamos en un cuerpo, pero no militamos, no pertenecemos a eso. ¿Ya? Porque las armas de nuestra milicia, acaba de decir, no militamos según la carne, pero ahora dice las armas de nuestra milicia, las de la carne, no, las de adentro, las espirituales, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Ya? Entonces, hay cosas que se levantan para ¿no es cierto?, ser como Jesús, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, porque va a venir, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar, no en otros, en mí, toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando yo estoy obedeciendo van a venir pensamientos. ¿Qué hago con eso? Los albergo, los apapachos. Y siempre el personaje principal de la telenovela esa es uno, ¿no es cierto? Uno. Y son cebollentas las novelas, y estoy el personaje y todos le hacen daño y nadie lo entiende. Entonces, ¿usted esa telenovela que nos escribimos en la cabeza? Bueno, hay que castigarla. Hay que eliminarla. Yo no soy inocente. Él es inocente. Yo soy culpable. Él me hace inocente, pero no en el aire. Él me hace inocente porque Él murió por mí. Y cuando entiendo las consecuencias de que ahora soy en Él, no solamente salvado y justificado, sino que soy hecho hijo. Hijo. Juan 1 dice, ¿no es cierto?, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Entonces, hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros es algo que no terminamos nunca de agradecer, de sorprendernos, de realmente hacer que nuestra vida vibre en gratitud por eso. Somos personas y seres humanos caídos, inestables y todo, pero mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos una naturaleza carnal en la cual todavía el pecado permanece, pero tenemos el poder de Dios para luchar contra eso. Y cuando luchamos contra eso nos vamos haciendo más, como dice la palabra, ¿no es cierto?, expertos en hacer guerra contra el pecado. Cuando no lo hacemos, hermanos, caemos presa de nuestra propia carnalidad pecaminosa. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar siempre? Versículo 4, volvemos al capítulo 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que fuimos declarados justos y somos el único pueblo que puede realmente agradar y honrar a Dios. Leo por última vez 8, 1 al 4 para terminar. Ahora pues, ninguna condenación. Que eso, hermanos, que eso sea realmente algo que te llene de gozo y te llene de gratitud y disponibilidad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nunca más. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, no de Cristo, la nuestra, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en su carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Somos cumplidores de la ley sin cumplirla. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Nos ponemos de pie para orar. Padre, tantas gracias te damos, Señor Jesús, porque nunca alcanzaremos a dimensionar la obra que tú hiciste por nosotros, Señor. Nunca quizás conoceremos lo alejado que estábamos de ti, Señor. Quizás, de acuerdo a los parámetros del mundo, nos encontrábamos en el segmento de buenas personas, Señor. Pero cuando vino la ley y nos vimos frente a ella, nos dimos cuenta, no solo que eso no es real, sino que somos peores de lo que nosotros creíamos, Padre. Pero cuántas gracias te damos que en Cristo Jesús tú clavaste ese pecado, nos das una nueva vida, una nueva naturaleza. Y por amor a ti y a honrar tu nombre y amor a tu cuerpo, la iglesia, Señor, nosotros luchamos contra el pecado. Ese pecado que nos acecha, ese pecado que disfrazamos, ese pecado que justificamos, Señor. Padre, por eso es que uno de los puntos más importantes de la oración que tenemos como iglesia los miércoles es que maduremos. Porque a la medida que maduremos, Señor, podremos ser útiles mayormente a tus propósitos, Señor. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Bendito Señor. En tu santo nombre. Amén.